¿Cómo evaluamos entonces la capacidad de abstracción? Existen algunas formas, simplemente vamos a dar la que consideramos más importante o más específica. ¿Cuál otra? Si se trata de evaluar pensamiento abstracto, que darle al paciente un refrán medianamente complejo, por supuesto, y pedirle que lo interprete. Entonces, seguro es la mejor forma de evaluar la capacidad de abstracción de un paciente. Si nosotros le decimos, ¿qué quiere decir cuando la gente dice más vale pájaro en mano que 100 volando? Entonces, el paciente va a abstraer y nos va a dar la respuesta. Y evidentemente nosotros vamos a evaluarla conforme a buscar psicopatología, conforme lo vamos a ver, ¿no? Un refrán medianamente complejo. Cuando el río suena, piedras trae, pero un refrán sencillo como, por ejemplo, de tal grano, tal astilla, evidentemente no nos sirve de mucho. Así lo hablamos entonces, ¿no? La interpretación de un refrán medianamente complejo y anotamos en la historia clínica lo que el paciente nos responda. La psicopatología de la abstracción, otra vez trastornos cuantitativos y trastornos cualitativos. Cuantitativos de cantidad. ¿Hay abstracción o no hay? Si no hay abstracción, hablamos de ausencia de abstracción y evidentemente hay ausencia de abstracción cuando existe un predominio del pensamiento concreto, ¿verdad? Es decir, no se ha desarrollado el pensamiento abstracto. El desarrollo neurocognitivo desde la infancia hasta la adolescencia es muy interesante. Vimos en la unidad correspondiente que se trata de que existen cambios, no solamente en la parte física de la persona, sino también en la parte mental, en la parte cognitiva. Es decir, pensamos de una manera cuando somos niños, otra cuando somos adolescentes. Y efectivamente, se ha llegado a determinar que existe, por ejemplo, un nivel de pensamiento o desarrollo cognitivo sensorio-motor, si prácticamente está ausente y es más reflejo. Hasta los 2 años de edad, de los 2 a los 6 años, ¿verdad? Existe un tipo de pensamiento que se llama pensamiento preoperacional. Por eso que en teoría antes, cuando estaba el apogeo de esta hipótesis, se determinó que la escuela debe iniciarse a los 6 años, como los viejitos la iniciamos en nuestra época. Hoy, pues ya hay otro tipo de educaciones, pues esto ha cambiado, pero se mantiene de manera general esa ley de que hasta los 6 años hay un pensamiento preoperacional. Y de los 6 a los 12 años hay un pensamiento concreto, no abstracto. Por eso es que no se puede enseñar álgebra en la escuela, se enseña en el colegio. Y evidentemente el pensamiento abstracto comienza a desarrollarse desde los 12 años. Pero evidentemente hay patologías como por ejemplo el retardo mental, en donde no se va a desarrollar el pensamiento abstracto y se quedará en pensamiento concreto. Entonces habrá ausencia de abstracción. Pero puede ser, hay un sinnúmero de entidades relacionadas con compromiso psicopatológico de algunas funciones mentales que pueden complotar para que el paciente no pueda abstraer, ¿no? Es un verdadero síndrome, el síndrome de abstracción baja, por ejemplo, cuando hay inatención, o sea, las aprosexias o las pseudoaprosexias, la distraibilidad, que también vimos como psicopatología de la atención, el retardo mental, que habíamos hablado, coeficiente intelectual por debajo de 70, ya existe retardo mental, problemas, por tanto, del aprendizaje, dificultades de memoria, cualquiera de las psicopatologías de la memoria, el fenómeno de la impulsividad, el oposicionismo, la perseveración, la sociopatía, son un sinnúmero de entidades que pueden complotar para que la abstracción sea deficiente y, por tanto,
se dé el síndrome de abstracción baja. Y los trastornos cualitativos de la abstracción se limitan a uno, el concretismo reificante, en donde se caracteriza porque el paciente tiene una incapacidad de inducir y deducir, por lo cual echa mano a imágenes concretas que expresan el concepto que solamente él entiende, ¿no? Yo recuerdo mucho a un compañero de la universidad que finalmente se hizo médico, pero realmente le costaba pasar los cursos y casi siempre lo hacía de 2 años o de 3 años. En ese tiempo había hasta tercera matrícula y a veces quemaba la tercera matrícula, pero pasaba. Y él, cuando ya se había apurado, lo que hacía era hacer unos dibujos que solamente él entendía, porque definitivamente eran unos garabatos, y con eso él se orientaba y eso registraba en su memoria y de esa manera salía en los exámenes. Es el concretismo reificante, ¿no? Propio de algunas entidades mentales. Psicopatología de la abstracción nos lleva a la inteligencia. Antes nosotros simplemente decíamos que la inteligencia era la capacidad de resolver problemas. El concepto de inteligencia lo manejábamos en 4 palabras, ¿no? Capacidad de resolver problemas. Hoy hemos fortalecido más bien ese concepto simple como la capacidad de entender, de asimilar, de elaborar información y utilizarla para resolver problemas. Implica la habilidad para razonar. Ya habíamos visto que en el raciocinio está ligado a la inteligencia, pero además la habilidad para planificar, para pensar de manera abstracta. Es decir, no se puede decir que una persona es inteligente si no ha desarrollado el pensamiento abstracto. De comprender ideas complejas. Y sobre todo, miren, el concepto de inteligencia está interesante como lo manejamos ahora, de aprender rápidamente y aprender de la experiencia. Otra vez, los adictos tocan fondo, pierden el trabajo, pierden la familia, pierden amigos, quiebran en su vida económicamente. Sin embargo, no aprenden de la experiencia y siguen consumiendo drogas. Entonces, evidentemente ya hay un compromiso de inteligencia ahí. Un concepto que me pareció también interesante traerlo, que la inteligencia es la constelación de capacidades cognitivas implicada en la resolución de situaciones novedosas, imprevistas o cambiantes, como cuando evaluamos el juicio y ponemos una situación hipotética, ¿no? Si lo proyectamos a una situación imprevista y novedosa, en donde el paciente tiene que desarrollar su inteligencia, aplicar raciocinio, emitir juicio para, pues, salir del problema. ¿Cómo evaluamos la inteligencia? Pues es netamente objetiva, ¿no? Nosotros, por lo menos los psiquiatras de experiencia, pues desde que desarrollamos la historia clínica, estamos evaluando un sinnúmero de variables, la forma de responder, desde el nivel de instrucción, los datos generales, o sea, obviamente una persona que es inteligente, pues de no mediar otra circunstancia, pues siempre tendrá un desarrollo académico. Claro, cuando la gente, hay pobreza en la familia y no pueden sustentar los estudios, pues los muchachos se dedican a trabajar desde temprano. Pero no quiere decir por eso que no sean inteligentes, sino es que su inteligencia la demuestra aprendiendo el oficio, el arte y desarrollándose de manera artesanal. Entonces, por tanto, la inteligencia es objetiva. Sin embargo, recordemos que existe el famoso test de coeficiente intelectual, donde los neuropsicólogos básicamente miden el coeficiente intelectual y dan el resultado en base a la edad mental, la edad cronológica, que se divide esto y se multiplica por 100. En este sentido, si sale 70 puntos o menos de 70 puntos, ya califica para retardo mental, ¿no? Que tiene gradaciones en el sentido de retardo mental leve, moderado, grave. Entre 55 a 70 será un retardo mental leve, entre 45 a 55 moderado, por debajo de 35 ya es retardo mental grave. Incluso existe el retardo mental profundo,
donde los pacientes nunca sobrepasan 20 puntos de coeficiente intelectual. En el trastorno mental profundo, por ejemplo, el individuo no aprende ni a caminar, ¿no? Entonces, son como reptiles que rectan y ustedes se van a encontrar casos en la vida. En cuanto entonces la psicopatología de la inteligencia, tenemos los trastornos cuantitativos. No hay inteligencia, pues hay retardo mental. Esto es simple. Pero si hay inteligencia, ha habido inteligencia, pero esta se ha perdido por la demencia, por el Alzheimer, ¿no? Los trastornos cualitativos, la demencia, el deterioro cognitivo también, que cursa con la evolución transversal, es decir, episódica de algunos trastornos mentales. Luego, otra función mental interesante como diana es el cálculo, ¿no? Que evidentemente nosotros sabemos que es una operación aritmética, pero lo que debemos nosotros asociar con eso, que esa operación aritmética interviene una gran cantidad de mecanismos neurocognitivos, una gran cantidad de mecanismos neurocognitivos. Es decir, ustedes tienen idea de que cuando nosotros nos preguntan cuánto es 15 por 3 y nosotros decimos 45, cómo el cerebro se ha movido en esa simple operación aritmética, ¿no? Realmente por eso es como una diana semiológica, porque cuando está bien ya nos da la idea de la integridad de algunos territorios y zonas cerebrales, ¿no? En general nosotros, como ustedes ven, hemos abstraído la psicopatología porque también se estudia la psicopatología desde el punto de vista de los compromisos, de la fisiopatología, es decir, de las estructuras anatómicas, los circuitos implicados, los neurotransmisores implicados, pero pues realmente eso sería quemarnos los dos parciales solamente hablando de psicopatología. Por tanto, hemos abstraído y trabajamos concepto de la diana, cómo la evaluamos y la psicopatología. Porque evidentemente más de lo mismo veremos cuando ya en el segundo parcial estudiemos los trastornos mentales, en la fisiopatología, pues ahí sí nos vamos a detener pues algo de manera prolija para entender este fenómeno de la fisiopatología, es decir, las estructuras anatómicas implicadas, los circuitos nerviosos comprometidos, la clínica y todo lo demás de la nosología de los trastornos, de las enfermedades. Entonces, cálculo, que quede claro eso. Y hubo un estudioso, específicamente de esta diana, Henschens, que llegó a concluir luego de estudios, años de estudios, que en el cerebro existe un sistema que subyace a los procesos aritméticos y que es independiente o casi de los sistemas para el habla o la música. En sus estudios llegó a concluir que la implicación del lóbulo parietal inferior izquierdo es el que trabaja, el que se activa en el proceso del cálculo mental. El lóbulo parietal inferior izquierdo es el que predominantemente está trabajando, activándose. Y esto se ve porque es curioso, pero las lesiones de pacientes que tienen lesiones cerebrales en esta región del lóbulo parietal inferior izquierdo no pueden realizar cálculos. Cálculos tan sencillos como 3x1, 7x8, lo que sea. Y Henschens fue el primero que acuñó el término acalculia, ¿sí? La incapacidad de emitir cálculos. ¿Cómo evaluamos el cálculo? Otra vez el Mini-Mental Test, estamos evaluando atención sostenida, la capacidad de que el paciente se concentre en un solo estímulo en una unidad de tiempo. Recuerda, lo hablamos así. Y damos esta prueba, por ejemplo, de que si tenemos $30 y le pedimos que nos vaya entregando de 3 en 3, ¿cuánto le va quedando? Entonces el paciente dice 30, 27, 24, 21. Estamos evaluando atención sostenida. La capacidad de que el paciente se concentre en el foco psíquico solo sobre ese estímulo, pero a su vez, evidentemente, estamos evaluando cálculo. La psicopatología del cálculo realmente es muy extensa. La neuropsicología aquí es maravillosa, se pierde.
no vamos a estudiarla en detalle, evidentemente, pero simplemente vamos a reducir la psicopatología del cálculo en los fenómenos de acalculia y de los fenómenos de discalculia, que en general son todos los déficits de aprendizaje en el sentido de los deterioros que cursan con esta entidad. Entonces, acalculia y discalculia, las dos, una psicopatología en general, ¿no? De la psicopatología del cálculo, ¿no? Entendiendo que acalculia, como dijimos, implica siempre una lesión orgánica. Hay acalculia cuando existe un compromiso, una lesión, sobre todo en el lóbulo parietal, como lo hemos dicho, y la discalculia, pues no existe esta lesión cerebral, pero existen problemas como la discalculia primaria, tiene que ver básicamente cuando el paciente desde siempre, ¿no? Propio del retardo mental, lo ha tenido, o estuvo bien, pero de pronto tuvo un accidente y comenzó a tener problemas a raíz de eso, ¿no? Discalculia secundaria, ¿no? O la disaritmética, que francamente hay gente que dice, no, yo soy malo para las aritméticas, para las matemáticas, ¿no? Entonces, allí los neuropsicólogos aplican los estudios pertinentes a través de las baterías diagnósticas y determinan si tiene un problema de anaritmetia o de disaritmetia. Pues realmente esto es una subespecialidad de la psicología clínica, insisto. Y finalmente, la última diana que estudiamos antes del aporte, que lo vamos a ver el día sábado, ya vamos a hablar de eso, es la voluntad. Y bueno, el concepto de voluntad pues es un concepto muy popular, no tiene mucho que trabajarse. ¿Qué es la voluntad? La capacidad que tiene el individuo para elegir entre realizar o no un determinado acto. Y estamos de acuerdo, esa es la voluntad. Pues los días miércoles a las 6, clases de psiquiatría. Pues sí, las autoridades dijeron que no son necesarias. El profesor la sube, graba y la sube a su canal de YouTube, a la página de la universidad. Entonces ya la veo mejor otro día porque más bien me voy a dedicar a cardiología o lo que sea. Pues su voluntad. Usted tiene libre albedrío, o sea, la voluntad es libre albedrío. Asiste a la clase o no asiste. O si asiste, pues no interactúa en vivo y pone la foto como están haciendo todos y yo parezco que estoy hablando aquí solito, soliloquios, pero en fin, pues lo que hay, ¿qué se puede hacer? Pero lo interesante de la voluntad no es el concepto, que es fácil de comprenderlo, es que tenemos que tener o entender a la voluntad en el entorno del proceso volitivo. Esto es lo importante desde el punto de vista de la psiquiatría y de la psicopatología. El proceso volitivo se refiere a 4 pasos que existen entre la idea, o sea, que comienza con la idea y que termina en la ejecución del acto. Es decir, cuando nosotros hacemos un acto, no, yo no voy a escuchar al profesor de manera sincrónica, yo voy a hacerlo de manera sincrónica. Esa es su voluntad y usted ejecuta, ¿no? Solamente 11 estudiantes, eso está bien, no pasa nada ahí. ¿Cuál es el problema? Pero tómese en cuenta que primero tuvo la idea, que después obviamente analizó la idea. Analizó, sí, porque tengo que mejor aprovecho para estudiar cardiología o lo que sea. Y decide, no, sí, no voy a entrar a la clase del profesor, la voy a ver de manera asincrónica. Y ejecuta, no solamente que decide, sino que ejecuta la acción. Y entonces es interesante que nosotros comprendamos la voluntad en torno del proceso volitivo. La evaluación es objetiva, igual, porque a lo largo de la entrevista nosotros hemos podido ver la capacidad que tiene un paciente de ejecutar un acto o no. La psicopatología, otra vez, trastornos cuantitativos y trastornos cualitativos. Trastornos cuantitativos de cantidad. No hay voluntad, abulia. Sí, existe un estado en donde la voluntad francamente desaparece. El coma, siempre lo hemos dicho,
En el coma vamos a tener ausencia de funciones mentales en general. Pero es interesante que en algunos trastornos, como la esquizofrenia, por ejemplo, hay abulia. Como en la depresión mayor, hay abulia. Es decir, no hay voluntad. Y se mide porque, por ejemplo, de aquí la voluntad la pasamos nos lleva a psicomotricidad, que comenzaremos a estudiar en la próxima clase, pero la voluntad es parte, con el proceso volitivo, pues de procesos tan difíciles como, por ejemplo, el deterioro de la personalidad, del aspecto del paciente, que ya no se bañan, nuestros enfermos mentales huelen mal, pues se descuidan totalmente, se visten de manera desastrosa, o sea, no tienen voluntad, ¿no? Son abúlicos. O puede haber una hipobulia, un déficit, ¿no? De la voluntad, frecuente, por ejemplo, en los deterioros cognitivos. O una hiperbulia, que en cambio hay mucha voluntad, lo que sucede, por ejemplo, en los episodios, en el episodio maníaco, en la hiperactividad. El paciente ejecuta actos a granel, ¿verdad? Porque tiene pues una taquipsiquia, tiene una taquilalia, todo está elevado en el paciente maníaco. Y luego, jóvenes, finalmente los trastornos cualitativos que se limitan y se dividen a dos grandes trastornos, verdaderos trastornos que debemos prestarle importancia. Primero, los actos impulsivos y segundo, los actos compulsivos. Para entender los actos impulsivos tenemos que necesariamente regresar acá, porque nosotros entendemos que en el proceso evolutivo normalmente existe una idea, analizamos la situación, decidimos y actuamos. Es decir, el drogadicto que tiene la idea, voy a consumir drogas, analiza la situación primero, claro, a ver, tengo $30, ok, sí, voy a consumir drogas y va y compra drogas. Pero puede ser que diga, ok, voy a consumir drogas, tengo $30, pero estos $30 son para mañana que tengo que comprarle el uniforme a mi hija para la escuela. Entonces, no voy a consumir droga, decide no consumir droga y ejecuta ese no consume droga. Igual esos $30 es un esfuerzo y evidentemente cumple con su hija, pero nosotros sabemos que esta enfermedad ataca tanto que cuando pasa de la idea directamente a la acción sin que medie ningún proceso de análisis para tomar la decisión, o sea, ni siquiera hay decisión, hay idea-acción. Eso es un acto impulsivo. Entonces, los actos impulsivos son casi siempre actos irresponsables que meten en problemas y en lío a los pacientes y que, por supuesto, a veces hay secuelas muy significativas. Y los actos compulsivos, en cambio, son mucho más interesantes porque acá, en cambio, después de la idea, hay el análisis de la situación. El paciente incluso llega a determinar que esta idea, pues, es totalmente absurda, fuera de foco. Sin embargo, el paciente decide, una vez más, realizar el acto que él ha analizado que ya no necesita hacerlo. Por ejemplo, lavarse las manos. El paciente se ha lavado las manos 100 veces, las manos están limpias. La idea que le dice están sucias. La idea obsesiva entra, está sucia. El paciente analiza, dice, no, ¿cómo está sucio? Me he lavado, tengo 2 horas lavándome las manos, está limpia. La idea obsesiva es ansiógena, genera gran ansiedad, que es un síntoma. Nosotros comparamos a la ansiedad con el dolor. Los pacientes que sufren de trastornos de ansiedad dicen, yo prefiero tener un dolor a tener este trastorno de ansiedad, que realmente es un síntoma feo. Pero como es ansiógena la idea y comienza el paciente a tener gran malestar porque le dice que está sucia, él sabe que está limpia, pero tiene mucha ansiedad y se va a lavar de nuevo las manos. En ese momento, el acto de lavarse las manos es ansiolítico. Es como que se tomara un clonazepam. Calma la ansiedad por completo, alivia el malestar del paciente y el paciente pues se siente bien inmediatamente después de lavarse las manos, otra vez más.
Entonces, el acto compulsivo tiene como característica que se ejecuta para conseguir un restablecimiento de la sensación de salud mental, ¿no? Casi siempre un efecto ansiolítico. Por eso es que el acto compulsivo es propio del trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Y prácticamente se limita a eso. Pero vean cómo los actos compulsivos son un compromiso del proceso volitivo también, así como los actos impulsivos. Bien, jóvenes, de esa manera nosotros terminamos la materia que